Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos, les doy una bienvenida especial, espero que se queden con nosotros y disfruten de todo el contenido que preparamos con tanto cariño. Para los que ya nos conocen, gracias por seguir acompañándonos en esta aventura. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco y no solo ahí. Vamos a desgranar esa jugosa noticia que ha revolucionado las redes y los titulares. Hande Erçel lo confiesa, su único crimen es Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha confesado la talentosa Hande? ¿Y por qué Kerem Bürsin es el centro de esta confesión? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizando cada ángulo y tratando de entender qué hay detrás de estas sorprendentes palabras. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a ello. La noticia ha caído como una bomba y, como era de esperar, ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías. El titular es directo, pero deja mucho a la imaginación. Hande Erçel lo confiesa. Su único crimen es Kerem Bürsin. Para quienes siguen de cerca la carrera y la vida de estos dos íconos turcos, esta frase resuena de una manera muy especial. Hande Erçel, la actriz que ha conquistado corazones con su belleza y talento, y Kerem Bürsin, el actor que ha cautivado a miles con su carisma y profesionalismo. Ambos, además de compartir pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, también compartieron una relación sentimental que acaparó la atención mediática durante un tiempo considerable. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿a qué se refiere Hande con confiesa? ¿Y qué significa que su único crimen sea Kerem Bürsin? En el contexto de una entrevista o una declaración pública, cuando un artista habla de crimen refiriéndose a una persona, generalmente implica algo que ha marcado su vida de forma muy significativa, quizás hasta un punto de inflexión, o algo que, aunque no sea legalmente un crimen, ha tenido un impacto profundo, a veces incluso complicado o que genera una controversia positiva o negativa dependiendo del punto de vista. Si analizamos la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, podemos decir que fue una de las parejas más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una hermosa relación en la vida real. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, logrando un fenómeno de fans que los catapultó a la fama global. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo enfrentan presiones, y la de ellos no fue la excepción. La conexión entre Hande y Kerem fue tan intensa y pública que se convirtió en un tema constante de conversación. Cada aparición juntos, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle. Y aunque su relación terminó, el vínculo que crearon y el impacto que tuvieron en sus carreras sigue siendo innegable. Por eso, cuando Hande dice que su único crimen es Kerem Bürsin, podríamos interpretarlo de varias maneras. Una de las interpretaciones más plausibles es que Kerem Bürsin, de alguna manera, la deslumbró o la transformó de una forma tan positiva que si tuviera que confesar algo, sería el haber conocido y compartido una etapa tan importante de su vida con él. Es decir, que el crimen sería haber experimentado una conexión tan profunda, una química tan potente que quizás la cambió o la marcó para siempre. A veces las personas usan este tipo de lenguaje figurado para expresar el impacto abrumador que alguien ha tenido en sus vidas. Podría ser que al conocer a Kerem, su carrera dio un salto exponencial, su fama se multiplicó, o simplemente vivió una etapa personal muy intensa y feliz que, retrospectivamente, considera un crimen, en el sentido de que la alteró de una manera tan profunda que ya no volvió a ser la misma. Otra posibilidad es que el crimen se refiera a la intensidad de la relación o a la forma en que ésta capturó la atención del público. Quizás, Hande sienta que la relación con Kerem Bürsin eclipsó otros aspectos de su carrera o de su vida personal, o que la presión mediática que generaron juntos fue tal que de alguna manera, fue un peso o una carga que si pudiera revertirse, lo haría. Sin embargo, dado el contexto generalmente positivo y el cariño que se profesaban públicamente, esta interpretación de crimen como algo negativo parece menos probable, a menos que se refiera a las dificultades inherentes a ser una pareja tan mediática. Podríamos pensar también en un sentido de inocencia o candidez que Kerem le provocó o que juntos vivieron.
Tal vez, en su afán de vivir esa relación con total naturalidad y amor, se saltaron algunas convenciones o expectativas, y a eso se refiere con crimen. Algo así como, si mi único pecado es haber amado de verdad y haber sido feliz junto a Kerem, entonces que así sea. Es una forma poética y un tanto romántica de abordar la intensidad de lo vivido. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en el titular y en el conocimiento general de su historia. Las palabras exactas de Anderzel en esa supuesta confesión serían clave para entender completamente su significado. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bürsin sea mencionado como el único crimen, sugiere que su presencia en la vida de Ande ha sido un factor determinante, un acontecimiento que la ha marcado de una manera singular. Analicemos también el impacto que tuvo la serie Senkal Kapm en sus carreras individuales y conjuntas. Fue un fenómeno de audiencia. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la historia de Eda y Serkan. Ande y Kerem se convirtieron en ídolos para una generación. La química entre ellos era tan palpable que los espectadores pedían a gritos que su relación en la serie se extendiera a la vida real, y así ocurrió. Este éxito masivo, esta conexión tan profunda con el público, tuvo un efecto amplificador sobre su relación. Podríamos inferir que Ande, al decir esto, está reconociendo el poder y la magnitud de lo que vivió con Kerem. No es un crimen en el sentido de algo reprobable, sino en el sentido de que fue algo tan grande, tan influyente, que la cambió para siempre. Como si dijera, si ser feliz, amar y vivir una experiencia tan intensa es un crimen, entonces sí, Kerem Bürsin es mi único culpable. Es una forma de darle un peso emocional y simbólico a su relación y a la persona que la acompañó en ese viaje. Otra perspectiva a considerar es la de la propia evolución de Anderzel. Desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas internacionalmente, su camino ha sido impresionante. Y es innegable que su relación con Kerem Bürsin coincidió con un pico de su popularidad y reconocimiento. Quizás al referirse a esto, ella esté reconociendo que la etapa vivida con Kerem fue tan crucial en su desarrollo personal y profesional que de alguna manera, lo define. La forma en que se ha viralizado este titular sugiere que ha tocado una fibra sensible en los fans y en los seguidores del mundo del espectáculo. La nostalgia por su relación, la admiración por ambos artistas y la curiosidad por saber qué hay detrás de estas palabras, hacen que el tema sea de gran interés. Es un recordatorio de que, más allá de los guiones y las cámaras, los artistas también viven historias de amor, de conexión y de transformación que resuenan en el público. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa que su único crimen sea Kerem Bürsin? Mi opinión, basándome en el análisis, es que se trata de una metáfora. Una forma de expresar el impacto abrumador y positivo que Kerem tuvo en su vida. Es como si dijera, si la mayor cosa que me ha sucedido, que me ha cambiado y me ha marcado de manera tan profunda, es mi relación con Kerem Bürsin, entonces él es mi único crimen. No es un acto de maldad, sino un reconocimiento de la intensidad y la trascendencia de una conexión humana. Es el reconocimiento de un capítulo de su vida que fue tan significativo que de alguna manera, se convirtió en una huella imborrable. En resumen, esta confesión de Anderzel sobre Kerem Bürsin es una muestra de la profunda conexión que compartieron y del impacto que tuvo en sus vidas. Lejos de ser un crimen en sentido negativo, parece ser una forma poética de reconocer la magnitud de una relación que marcó un antes y un después en su trayectoria y en su vida personal. Es un titular que sin duda, seguirá generando conversación, pero que en el fondo, celebra el poder del amor y la conexión humana. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante confesión. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar cada posible significado. Hemos explorado las interpretaciones más probables detrás de esas palabras, recordando la icónica relación entre Anderzel y Kerem Bürsin y el impacto que tuvieron tanto en la serie que los unió como en sus vidas personales. Hemos llegado a la conclusión de que, más que un crimen, se trata de una metáfora poderosa que reconoce la trascendencia de su vínculo. Agradezco enormemente su compañía durante este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de la confesión de Ande? ¿Creen que Kerem Bürsin fue un crimen en un sentido positivo o negativo? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son siempre una fuente de inspiración y debate para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.